Estudiantes brillantes a la par que chicos malos, Aldama y Espinar. Buen trabajo, muchachos. Bueno, da la impresión de que lo que escuchamos en la calle no es lo mismo que hemos escuchado en los medios de comunicación. ¿Qué impresión os da a vosotros lo que hemos oído? Hombre, pues a mí luego lo que dice la calle creo que refleja muy bien que en España hay barrios muy distintos, con distintas aficiones. Pero hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto, y son las declaraciones que hizo el Papa en el avión ese que escoltaban, y que me parece que no son ninguna banalidad y que es muy interesante que profundicemos en ellas. Esas quejas que manifiesta de ese laicismo agresivo por parte del Estado español consisten en que se ha aumentado la cuota del IRPF de un 0,5 a un 0,7%, lo cual no parece muy agresivo, sino muy beneficioso. Y la ley de libertad religiosa, que no debería ser de libertad religiosa, sino de libertad de conciencia, porque hay personas que pueden tener una moralidad y una ética sin tener que ser necesariamente una ética religiosa, ha sido retirada. Entonces, quiere decirse que ese laicismo agresivo, francamente, por más esfuerzos que hago para verlo en la sociedad española, por parte de las organizaciones, del pensamiento, de la ciudadanía, me parece nada agresivo, sino muy respetuoso, porque como bien ha dicho él, tienen la libertad libérrima de manifestarse y invadir el centro urbano para defender situaciones que están en contra de las leyes que el Parlamento ha otorgado a la ciudadanía. Yo, una cosa, a raíz de lo que decía Rosario, me parece muy cínico y muy hipócrita, ¿no?, que este señor venga en el avión y empiece a criticar el anticlericalismo de un periodo democrático en este país, como fue la Segunda República de los años 30. A lo mejor habría que preguntarle a él dónde estaba en los años 30. Muchos dicen que la juventud es hitleriana alzando la patita. Yo no sé si eso será cierto, pero es muy gráfico, ¿no?, que este señor aterrice aquí en este país criticando un periodo democrático como la Segunda República, cuando él estaba apoyando en esa época un régimen totalitario, nazi y fascista, ¿no? Que militó en las juventudes hitlerianas es un hecho histórico que se puede comprobar en cualquier enciclopedia. Lo que está en discusión es si la afiliación a las juventudes hitlerianas era obligatoria o no. Lo que está claro en la Alemania nazi es que los enemigos del nazismo iban a la cárcel o al campo de concentración, y ese no fue el caso de Joseph Ratzinger. Bueno, hay que ver también a nivel histórico, es que el partido nazi era una confluencia de los partidos de derecha católicos que han entrado a formar parte después de lo que son los partidos nazis. Entonces, acusar a Ratzinger de ser nazi, tenía 14 años al final de la guerra, y creo que es un poco demasiado. Pero quiero matizar una historia en el avión. Estos comentarios que ha hecho sobre la España y el laicismo español, no olvidar que él está rodeado de prelatos españoles en el Vaticano que se ocupa de la información. Los Legionarios de Cristo, por ejemplo, son propietarios de la agencia Zenit, que es la agencia de noticias del Vaticano. La influencia del Opus Dei, entonces creo que para el Vaticano es a lo mejor más importante España que Italia, que lo que pasa en España, por la fuerza de estas grandes organizaciones religiosas españolas, otra vez Opus Dei, Legionarios de Cristo y otras denominaciones, y también la importancia numérica de la América del Sur, hace que el Ratzinger sigue mucho más la política española que la política alemana o la política francesa. Y entonces, él ha dicho, creo, una o dos veces en estos 2 días aquí, ha dicho que es el corazón del catolicismo, la Iglesia Católica española, que si hay una reevangelización va a empezar desde la España. Y entonces es un hombre que ha hablado porque es algo que lo preocupa y porque también está rodeado de españoles ahí, españoles y sudamericanos ahí en el Vaticano. Sí, es que además creo que tendríamos también que enfocar el asunto de la tradicional ambigüedad de la Iglesia Católica, en la que este buen señor es un auténtico maestro. Todavía no está claro si esta visita la ha hecho pastoral y como peregrino o como jefe de Estado. No está claro, porque, claro, parte la ha hecho como jefe de Estado, en parte la ha hecho como peregrino. Si la hace como peregrino, nada que opinar, pero que entonces que se pague el viaje, que se pague la estancia, etc.
si lo hace como jefe de Estado, todas sus declaraciones, desde las de Villon hasta el nuevo avión, son una nítida interferencia en la soberanía de las instituciones españolas. Instituciones que, por lo demás, dejan bastante que desear, empezando por el señor Gobierno, siguiendo por el Parlamento. Porque, claro, dices tú, el Gobierno ha elevado el 0,5 al 0,7. Eso es un atropello, ¿no? Es un atropello. Al margen ya de la triste ironía que significa que un gobierno que no es capaz de llegar al 0,7 de aportación a la ayuda oficial al desarrollo, a pesar de sus promesas, sí es capaz de llegar al 0,7 en aportación a la Iglesia Católica, que por cierto se había comprometido en los famosos acuerdos de 1979 a autofinanciarse rápidamente. Famosos acuerdos que deberían ser ya derogados, como debiera ser derogado el todavía en vigor Concordato de 1953, cuyos primeros artículos dicen que la religión católica, siendo la única verdadera, es la oficial del Estado español. Claro, en principio eso choca con la realidad, porque claro, al final de toda la historia, al final de todo este mare magnum, y no hay que olvidar que esta no es la última visita, es la penúltima, la última queda en agosto. Y ahí sí va a haber gran muchedumbre, porque es un congreso mundial, y aquí podrán efectivamente poner todos los autobuses que quieran, etc. Pero al final el resultado de esta entrevista es, como decía antes, y una cosa se me olvidó, que no puedo dejar saltar. Es muy importante lo que ha dicho, por lo que tiene de ofensa a las instituciones, de insulto a los españoles, de desprecio por todo, y de decir, a mí me importa un rábano lo que ustedes legislen o lo que ustedes opinen colectivamente, porque lo que hay que hacer es lo que yo pienso. Además de eso, lo que no dice, y entre lo que no dice, el problema fundamental que arrastra la Iglesia Católica en los últimos tiempos es la pederastia, y tampoco ha tenido nada que decir para los niños que han sido sometidos a abusos aquí y en todas las partes donde el clero católico ha actuado como ha venido actuando desde siempre, en parte con el amparo de este Papa, cuanto antes de ser Papa era el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se dedicaba precisamente a encubrir esos la Inquisición. Exactamente. Me indican que tenemos que ir terminando. Un par de intervenciones rápidas, si os animáis. Un matiz. El 0,7 es de las aportaciones que los contribuyentes hacen en el IRPF. Claro, la solución, ¿qué propone Europa Laica en relación con eso? No es la solución el 0,7 para la Iglesia Católica, el 0,7 para fines de interés social, porque vamos a llegar a un equivocado multiculturalismo. Entonces yo pediría un 0,7 para los budistas, que los tengo por muy pacifistas, muy igualitarios y con un pensamiento muy de autocontrol y de autopercepción de uno mismo en relación con el cosmos. Entonces no es esa la solución, es esa pequeña matiz. Naturalmente que no, si es que ese pero es que no haya fondos para la Iglesia Católica. El 0,1 destinado a la Iglesia es un hurto al resto de los españoles, porque no es que los católicos que quieran financiar a la Iglesia, que son muy libres y deben hacerlo de todo corazón, y así se hace en lo Alemania, hagan como se debe países. hacer, es decir, que paguen todos sus impuestos y a más, si quieren el 0,7 o el 200%, que lo hagan. No, no, es que de lo que le corresponde pagar a los ciudadanos españoles católicos, un 0,7 va a la Iglesia detrayéndolo del conjunto de los ingresos del Estado, entre los cuales estamos nosotros. Es decir, ese 0,7 lo estamos pagando todos, católicos y no católicos. Ese es el atropello. Olvidamos también todos los aportes de los ayuntamientos, de las regiones, de las grandes compañías como Iberdrola o otros, que son también aportes que pues graban sobre las facturas de todos los españoles. Las empresas pueden hacer lo que quieran, pero pero no pueden